Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidas a esta primera cápsula para poder retomar el contenido temático en función a la unidad número 1 con la materia educación a la diversidad. Pues si bien sabemos hasta el día de hoy todo este ente educativo, toda esta capacidad también sistematizada dentro del gobierno federal, nos da como que una apertura para ir actualizando nuestro mapa curricular y desde esa manera ir trabajando sobre las condicionantes o las aperturas que nosotros debemos ir actualizando para poder ir acompañando a la diversidad educativa. Esta parte de la atención a la diversidad e inclusión educativa, pues siempre va a ir encaminado mediante una secuencia didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar encaminándonos hacia un periodo también en donde debemos ir encontrando la apertura para poder acompañar a las diversidades educativas dentro del entorno en el cual nos estemos desarrollando. Algo importante dentro de esta índole o esta parte lógica de la educación a la diversidad es que debemos de estar como en una constante actualización, debemos de tener esta parte que pues prácticamente va anclando mucho la pedagogía en esta capacidad infantil, primaria, secundaria, para poder ir viendo pues prácticamente cómo se va formularizando esta parte de la educación en las personas con alguna discapacidad, cómo debemos de ir acompañando dentro de la educación emocional y cómo podemos incluir esta área dentro de la educación emocional en una apertura de conocimientos. Otra parte importante es desde las partes integrativas emocionales y sentimentales, cómo hay una comparatividad entre grupos, cómo podemos ir pues, prácticamente abonando a la inteligencia emocional con alguna discapacidad significativa. Em, y cada una de estas aperturas, pues sí nos va a dar un ente muy selectivo acerca de cómo podemos ir reintegrando y también amenizando cada una de estas estructuras. Aquí prácticamente vamos a estar trabajando acerca de todo lo que nos va a ir consolidando la apertura metodológica para poder comprender un poquito acerca de la diversidad educativa y cómo podemos ir aperturando nuestro campo de la educación en la forma en que las culturas se van desarrollando y cómo vamos a ir generando una transmisión dentro de una ideología pedagógica, cómo vamos construyendo, resignificando estos conocimientos y valores a lo largo del encaminamiento de esta materia. Obviamente, dentro de esta integración vamos a ver educación de la diversidad, entonces vamos a ir viendo qué didácticas vamos a ir manejando, qué estilos dentro del proceso de transmisión de enseñanza y aprendizaje van implicando una sección dentro de esta comunicación integrativa para poder ir generando un entorno sistematizado para el educador y el educado. Entonces, aquí también es como que ir revisando también cómo podemos ir viendo esta realidad en cuanto a las culturas procesadas, en cuanto a todo lo que nos va a ir reintegrando una capacidad de análisis y cómo también esto nos da una función de ir compartiendo y desarrollando lenguajes aptos también para ir transmitiendo aquello que yo quiero pues prácticamente procesar con las y los pequeños. ¿Ok? Dentro de esta parte de la didáctica también está el cómo actuar, el cómo ir desarrollando nuestros modelos integrativos del aprendizaje, cómo voy a tener una formulidad en esta parte de la comunicación y prácticamente cómo yo voy a ir expresando y ir revisando el proceso de aprendizaje. Algo también bien interesante, como vamos a hablar dentro de esta parte del tema de la educación de la diversidad, es que debemos de ir viendo cómo podemos adaptarnos durante todo este procesamiento a los diferentes estímulos que vamos a ir encontrando por cada una y cada uno de nuestros alumnos, ¿ok? Y como primer punto, pues está esta parte, la educación en personas sordociegas, ¿no? Comúnmente, siempre va a pasar en necesidades educativas especiales, vamos a encontrar una apertura muy amplia acerca de cómo vamos a ir encontrando frente al grupo algunas discapacidades, algunas disfunciones motrices, físicas, mentales, dentro de estas diversidades. Pero ¿qué va a pasar? Aquí tenemos que anclar pues prácticamente nuestras cuestiones que van a ser de fundamental importancia para poder relacionarnos con el desarrollo educativo y cómo podríamos comunicar y cómo podríamos
podríamos aperturar el lenguaje con alguna discapacidad. El ejemplo dentro de la introducción dentro de esta materia es esta parte de los sordociegas, ¿no? Las personas sordociegas tienen una construcción genética y a veces es una función congénita. Entonces, aquí también debemos de tener una habilidad y una estructura también para ir trabajando sobre esta función de diversidad educativa. Obviamente, son de una índole donde el aprendizaje pueda ser un poquito más difícil de aprender, pero prácticamente se puede hacer significativo, ¿ok? Se considera pues prácticamente que es uno de los principales aspectos que van a ir dificultando mucho, porque imagínense, al no poder escuchar y al no poder comunicar, pues prácticamente se va bloqueando mucho el sistema dentro de la construcción cognitiva para poder aperturar un área de desarrollo en el aprendizaje. Pero prácticamente una persona que es sordociega, pues fundamentalmente va a ir comprendiendo, va a ir reintegrando, va a ir observando a las personas en general y comprenderá pues prácticamente todo lo que pueda ir induciendo la o el facilitador dentro de este proceso pues de intervención adecuado, ¿ok? Entonces, la interacción lógicamente va a ser muy alternativa, va a haber un efecto en el que algo va a ser interaccional social, que esto va a ser el punto también clave y el punto de fortaleza para poder reintegrar los conocimientos básicos. Entonces, el comportamiento se va a ir significativamente modelando. Si hay algo que podemos aprender dentro de Batura, dentro del aprendizaje observacional, es que conocemos que las y los pequeños siempre desde que son pequeños anclan como un modelo significativo para poder aprender. Entonces, relativamente van a ir conociendo y aperturando una capacidad también de escucha y de actividad también significativa en su mundo exterior, pero más que nada el modelo significativo como un ejemplo y imagen a seguir es lo que va a va a ir aperturando una comunicación significativa, ¿ok? Esta función dentro de la interacción nos va a dar pues prácticamente por qué las personas sordo-ciegas también pasa esto, cómo podemos interaccionar y hacer que todo esto sea socialmente activo. Y de esta forma vamos a ir creando un canal de comunicación, un canal de distribución y cómo también esto va a ir precisando nuestra interacción con las y los demás. Acá prácticamente debemos ir encaminándonos mediante el comportamiento comunicativo, cómo podemos desarrollar adecuadamente la información, eh, cómo podemos ir configurando también nuestro mapeo sistematizado para ir conociendo un poquito más la selección de estas personas y cómo podemos ir abonando y construyendo también una metodología didáctica para trabajar dentro de una apertura muy considerable, ¿ok? Entonces, esta parte también es interesante al poder comentar dentro de una formulación muy estratificada y cómo podemos ir analizando y construyendo mediante nuestra experiencia condiciones que se van adaptando, condiciones que van pues prácticamente generar una apertura de cambio y más que nada que generan un cambio muy dinámico, muy comunicacional, en donde el facilitador tiene una mucha importancia dentro de este proceso educativo y cómo podemos ir integrándolo socialmente dentro de la interacción metodológica, pero más que nada cómo vamos a ir reintegrando también puntos fuerza, ideas fuerza, en el cual vamos a ir garantizando una apertura, una mediación, una función metodológica para la interpretación al mapa curricular y las adaptaciones curriculares que en su momento van interviniendo con este tipo de personas. Los programas educativos al día de hoy pues deben de tener en cuenta pues las carencias de esta discapacidad, deben de ir abonando y construyendo también metodológicamente funciones muy habitualizadas que en su momento también nos van a servir mucho para poder ir remontando y estructurando todo aquello que nos va a servir, ¿no? Entonces aquí es muy interesante dentro de la integración para ir comprendiendo prácticamente esta apertura hacia una educación a la diversidad, ¿ok? Pues unificando toda esta construcción y reintegrando lo que vamos a estar revisando por unidades, pues prácticamente vamos a tener como que esta fundamentación de ir implementando medidas alternativas para poder integrar capacidades de adaptación y más que nada cómo podemos crear un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de programas didácticos que nos van a ir ayudando y abonando para poder estar frente a grupo y también enfrentar y también estar al margen dentro de estas condiciones a la diversidad educativa.
¿Ok? Pues bueno, estimados maestros y maestras, con esto terminamos parte de la introducción metodológica de la unidad número 1. En clase sincrónica vamos a extender un poquito más de ello, pero pues ante cualquier duda, comentario o sugerencia, pues quedo a sus atentas indicaciones. Que pasen un excelente día, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.